Buenos días, bienvenidos al ciclo de capacitación de buenas prácticas en tambo, higiene y seguridad en el trabajo. Este ciclo de conferencias ha sido producto de un trabajo colaborativo entre los equipos técnicos de 5 instituciones: INTA, UATRE, RENATRE y 2 ministerios de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Hoy vamos a presentar una conferencia muy interesante de la prevención de la zoonosis en el tambo, de enfermedades zoonóticas. ¿Qué es esto de enfermedades zoonóticas? Son enfermedades producidas por los animales de diferentes especies con diferentes agentes infecciosos que en determinadas circunstancias pueden ser transmitidas al hombre. Es por eso que consideramos muy importante conocer toda la existencia, por supuesto, de las mismas, las vías de transmisión, porque eso tiene un papel preponderante en la prevención. Desde nuestro ministerio estamos trabajando desde hace mucho en el concepto, un concepto muy antiguo, pero que hoy tiene mucha actualidad, que es el concepto de una sola salud. Este concepto de una sola salud resume esta idea de que la salud humana y la salud del animal son interdependientes y que están ligadas a la salud de los ecosistemas en los que existen. Por lo tanto, en el marco de este concepto están concebidas este ciclo de conferencias. Espero que puedan disfrutar esta conferencia, que ayude a prevenir la zoonosis en el tambo, y presento al médico veterinario Carlos Marginera de INTA Marco Juárez, que va a ser el conferencista a cargo. Que tengan buenos días. Buenos días a todos, gracias Catalina por la presentación y Pablo. Y bueno, yo voy a hablar sobre todo sobre lo que son las enfermedades zoonóticas en el tambo y algo de manejo de animales. La verdad que me parece muy buena idea esto de armar cursos de capacitación para los trabajadores rurales que trabajan ligados al sector y que están estrechamente relacionados con la ganadería, porque creo que es una materia pendiente. Uno lo que ve muchas veces cuando recorre los sistemas productivos es que el personal de campo faltan a veces programas de capacitación y falta capacitación en cuanto a cómo prevenir los riesgos de diferentes, a cómo prevenir los riesgos laborales, ¿no? La práctica agropecuaria o el trabajo rural, yo siempre digo, es una tarea de riesgo, al igual que las tareas de construcción o el trabajo de minería. Y la verdad que muchas veces se ve que no hay tantas cursos y jornadas de capacitación sobre estos temas. Así que bueno, me parece muy buen aporte para todas las instituciones que lo organizaron. Yo me presento, soy Carlos Marquinea de INTA Marco Juárez y también soy docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, doy enfermedades infecciosas en la Facultad de Ciencias Veterinarias, así que todos los años estamos charlando sobre estos temas, sobre la zoonosis y la importancia que tienen para la salud pública, ¿no? Bueno, antes voy a agradezco a Pablo por la presentación, a los organizadores de esta jornada, UATRE, RENATRE, Centro Regional Córdoba, del Ministerio. Le agradezco por la invitación. También agradezco a Raúl Silva, que es de CIMAT de Córdoba, por la invitación y convocarme a darle esta charla. Y bueno, a Marcelo y a Sebastián por las contribuciones que aportaron en la presentación, y a todos los que están del otro lado como asistentes por escucharme, ¿no? Agradezco a todos. Yo siempre digo, me da mucha satisfacción formar parte de cursos de capacitación para los trabajadores del campo. Yo me fui a estudiar a los 21 años a la facultad, voy a ser un poco autorreferencial, pero antes fui empleado rural, trabajé en tareas vinculadas a arreglo de molinos, aguadas en los sectores ganaderos, trabajé de empleado de alambrador, y la verdad que cuando fui empleado rural y trabajé bastante ligado al sector en tareas rurales, nunca tuve la posibilidad de acceder a capacitaciones en cómo prevenir lesiones físicas y de otra índole. Así que bueno, me parece muy bueno el aporte y que hayan organizado este tipo de eventos. ¿Cómo está organizada la presentación? Voy a hablar sobre lo que es el concepto de una salud, que Catalina lo mencionó anteriormente un poco. Voy a dar el concepto de lo que es una enfermedad zoonótica, y después voy a abordar las zoonosis más importantes en nuestro ámbito, ¿no?
Voy a mencionar los riesgos laborales al cual está expuesto el trabajador de tambo, cómo prevenir la zoonosis y bueno, algo de manejo de animales y cómo prevenir los accidentes y las lesiones físicas por el mal manejo. Todas estas cuestiones que vamos a mencionar forman parte de las buenas prácticas agropecuarias, de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? El buen manejo, la higiene, la seguridad y la prevención de un buen plan sanitario en cómo termina afectando el plan sanitario a la salud de los trabajadores que están en estrecho contacto, ¿no?, con los animales. Como decía Catalina hoy, ¿qué es el concepto de una salud? El concepto de una salud es un concepto que da la idea de que la salud humana no es un compartimento separado, sino que está estrechamente vinculado a la salud animal y a la salud ambiental. Digamos, toda la salud humana no es un compartimento aparte, sino que está muy ligada a la salud del ambiente, a la salud animal, y ahí son muy importantes el concepto de las enfermedades zoonóticas, ¿no? Digamos, los sistemas agropecuarios producen alimentos. Muchas veces los trabajadores están en contacto con los animales, o sea que si hay enfermedades circulando en la población bovina, eso termina afectando, digamos, la salud de los trabajadores. Y por otro lado también los sistemas productivos agropecuarios, cualquiera sea, pero específicamente el tambo, produce leche y también la carne va hacia los consumidores, o sea que de alguna manera, si circulan enfermedades zoonóticas en los sistemas productivos, terminan llegando a los consumidores, que incluso no están en estrecho contacto con los animales, pero que pueden estar en una ciudad cercana o lejana. Así que bueno, el concepto de una salud es muy importante y es algo que se viene hablando últimamente, pero es muy antiguo, y esto es conocido desde el origen, desde la medicina veterinaria. Para haber salud humana tiene que haber salud animal, ¿no?, en los sistemas productivos, productores de alimentos. Yo antes voy a definir lo que es una enfermedad zoonótica o lo que es una zoonosis. ¿A qué hace mención eso? Bueno, las enfermedades zoonóticas son aquellas enfermedades que se comparten entre los humanos y los animales. Es decir, cualquier patógeno, sea bacteria, hongo, parásito, virus, que se transmite de forma natural de los animales al hombre o viceversa, es considerado una enfermedad zoonótica. Por ejemplo, acá tienen un bovino, brucelosis, tuberculosis. Los cerdos, brucelosis, triquinosis, son todas enfermedades zoonóticas. Los caninos, leptospirosis, brucelosis también pueden tener. Los vampiros o los murciélagos pueden tener rabia, son el origen del coronavirus. Las ratas pueden tener leptospirosis, pueden ser portadoras del mal de los rastrojos. Y así hay innumerable cantidad de enfermedades zoonóticas que a veces están ligadas a la ruralidad. Yo solamente voy a tratar de abordar las enfermedades infecciosas más importantes en nuestros sistemas y que todavía circulan en los sistemas productivos y son muy importantes para la salud humana, ¿no? El trabajador de tambo está muy en estrecho contacto con los bovinos y con los animales, eso lo saben todos, ¿no? Entonces eso hace que esté expuesto a riesgo biológico, porque los animales pueden tener enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre, mencionamos un poco, las más importantes son brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, carbunclo, rabia pareciante, sobre todo en la zona centro y norte de Córdoba, y otras enfermedades. Hay muchísimas más, por ejemplo el mal de los rastrojos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las más importantes son estas, ¿no? Y después está expuesto también a un riesgo físico, a sufrir fracturas de extremidad o de dedo por el manejo de animales, caídas, lumbalgias e infinidad de golpes, ¿no? Entonces, es una tarea difícil y es importante conocer a lo que uno está expuesto para tomar las medidas necesarias y prevenir estas enfermedades en los trabajadores, ¿no? Yo voy a hablar de cada una de las enfermedades zoonóticas, una definición concreta de lo que es cada una de las enfermedades, cuáles son las vías de transmisión y después
cuáles son las vías de prevención. Muy concreto, porque esto nosotros en la universidad, yo siempre digo, hablamos 2 horas o 3 horas de brucelosis. Esto está resumido en 3 diapositivas. Pero bueno, traté de llevarlo lo más al llano posible para que todos puedan entenderlo y por lo menos saber cómo cuidarse con estas enfermedades. La brucelosis. Bueno, la brucelosis también se la llama fiebre ondulante, por lo que produce en el humano. Los cuadros de infección en los seres humanos son de naturaleza crónica y es una enfermedad que tiende, cuando el humano se infecta con brucelosis, tiende a producir fiebre todas las tardecitas. Los infectados crónicos, luego de muchos años, pueden tener serios problemas a nivel de columna porque genera discoespondilitis, artritis a nivel lumbar y sacro, o sea, es bastante seria la enfermedad en los seres humanos. También le llaman fiebre de Malta, enfermedad de Van, es una enfermedad muy antigua que en muchos países desarrollados ya la han erradicado. Nosotros todavía puede haber en mayor o en menor medida de acuerdo a la zona, pero es una enfermedad importante. ¿Cuál es la etiología? Bueno, la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿está? Zoonótica, de curso crónico, quiere decir que es una enfermedad que una vez te la agarras permanece, es de expresión crónica, y es producida por una bacteria llamada Brucella. ¿Qué es la Brucella? Es una bacteria muy pequeña que tiene esta morfología, que ven acá, forma de bastones, por supuesto son microscópicos, ¿no? Uno no los ve, son microscópicos y uno no lo puede observar a simple vista. ¿Qué nombre tiene? La bacteria que afecta al bovino y que produce la brucelosis en los bovinos es la Brucella abortus. Esta Brucella, el principal reservorio es el bovino y es quien la elimina, ¿no? Esa es la que puede afectar al ganado de cría y al ganado de leche. Ahora hay otras brucelas, por ejemplo la Brucella melitensis, es la especie de brucela que afecta a las cabras. ¿Está? Brucella suis es la especie de brucela que afecta a los cerdos. Brucella canis afecta a los perros. Pero los principales reservorios de todas, cada una tiene predilección por las distintas especies animales, es el animal. ¿Está? Entonces, con programas de control y erradicación de estas enfermedades en los animales, uno puede sacar la enfermedad de los rodeos. En los bovinos, bueno, seguramente deben saber, genera abortos y nacimiento de terneros débiles. En la Argentina hay un programa nacional de control y erradicación de brucelosis bovina que es obligatorio en todo el territorio nacional. Pero bueno, si bien existe este programa, puede haber etapas donde uno está en saneamiento o hay establecimientos no registrados, muchas veces en Argentina, que no están vinculados a estos programas, ¿no? ¿Cuáles son las vías de contagio? O sea, la brucelosis, el reservorio principal y el principal eliminador de la bacteria es el bovino, ¿tá? En el caso de Brucella abortus. En el caso de Brucella melitensis es la cabra, ¿está? Cuando hay un animal que está enfermo, un animal bruceloso, como se dice en el campo, la principal vía de eliminación es el tracto reproductivo, es decir, los fetos abortados, la placenta y todas las secreciones vaginales son la principal vía de eliminación de la bacteria al medio ambiente. Y es ahí cuando se infecta el trabajador que trabaja en estrecho contacto. O sea, uno se puede infectar, un ser humano se puede infectar al hacer la atención de un parto, al manipular un feto, al tocar una placenta, incluso hasta 10, 15 días posteriores a un parto normal o a un aborto, la bacteria se sigue eliminando por vía vaginal, con las secreciones vaginales. ¿Tá? Entonces eso es una fuente de infección muy importante. Otra de las vías de eliminación de la bacteria es a través de la leche. A través de la leche puede eliminarse la bacteria y de esa manera llegar a los consumidores. ¿Tá? El consumo de leche cruda o productos lácteos puede ser una fuente de infección para el humano. Y tengan en cuenta que en la zona de Córdoba hay muchos productores que hacen queso de cabra y que son establecimientos que por ahí no están registrados. Y esos quesos no registrados pueden ser también fuente de infección para las personas, ¿no? Así que eso ténganlo en cuenta y tengan mucho cuidado de consumir quesos que no tienen una procedencia estandarizada, ¿no?
decíamos, ¿cuál es la principal vía de eliminación, la fuente de infección para el humano? Principalmente para los trabajadores es todo lo que tenga que ver con el parto y el aborto. Está placenta, fluidos vaginales, líquido amniótico, etcétera, etcétera. Fíjense, esta es una placa de cultivo observada a ojo, es una foto, y todos estos botones que se ven acá son colonias de Brucella abortus, que es la bacteria que produce la brucelosis en los bovinos. Fíjense, cada una de estas colonias, como se le dice en el laboratorio, hay millones y millones de bacterias. En este sector se sembró una gotita muy chiquita de líquido de estómago de un feto. ¿Está? ¿Perdón? Pero bueno, tengan en cuenta, fíjense las cantidades de microorganismos que se eliminan los líquidos fetales. O sea, cada una de estas colonias puede infectar a una persona. Y esto es una pequeña gotita. O sea que todo lo que tiene que ver con el feto, el aborto y los líquidos amnióticos son una fuente muy importante de infección para los seres humanos. Por eso es ahí cuando uno se tiene que cuidar. ¿Cuáles son las ocupaciones de mayor riesgo para esta enfermedad? Los veterinarios, productores, lecheros que por ahí no erradicaron la enfermedad, cualquier ganadero, los que trabajan en los mataderos, los cazadores y los microbiólogos. La vía de ingreso de la bacteria a las personas es por ojo, por la mucosa nasal, oral y a veces por piel cuando hay microherida. En el humano, una vez infecta, tiene aproximadamente un periodo de incubación de 2 meses y lo que genera es una infección mayormente crónica, produce una fiebre ondulante que le llaman, que todas las tardecitas tiene un episodio de fiebre acompañado de dolor de cabeza, dolores articulares, incluso cuando luego de muchos años puede tener lesiones importantes a nivel de columna y a veces es complicado también la reinfección. Es una enfermedad bastante conocida dentro del ámbito veterinario. Si uno habla con veterinarios más veteranos, muchos de ellos tienen brucelosis. Así que bueno, es una enfermedad que hay que cuidarse porque es bastante complicada y baja bastante la calidad de vida de las personas infectadas. ¿Cómo cuidarse? ¿Cómo cuidarse frente a esta enfermedad? Por un lado, cuando nosotros vamos a trabajar en todo lo que sea relacionado a la manipulación de fetos o la asistencia de un parto, etcétera, etcétera, siempre hay que usar guantes de látex y hay distintos tipos de guantes. Yo cuando trabajo en lo que es manipulación de un feto o de placenta, siempre uso 3 guantes, un guante corto, un guante largo para proteger el antebrazo y un guante corto nuevamente arriba del guante largo de tacto, porque el guante de tacto suele ser bastante permeable, digamos, y proteger las mucosas oral, la mucosa nasal y la mucosa conjuntival. La principal vía de ingreso es la conjuntival de brucelosis, o sea que el uso de antiparras, preferentemente cerradas como esta, o en su defecto las que tienen abiertas los costados, siempre es bueno tener un par para realizar esas tareas, ¿no? Por supuesto, tiene que haber un equipo de seguridad, una cajita donde estén los elementos de protección personal, siempre pasteurizar los productos lácteos, porque recuerden que se puede eliminar por leche. Consumir la carne bien cocida, que la temperatura interna de la carne llegue a los 74 grados, o sea que no esté de color rojo, sino de color marrón. Esa es una forma de ver si la carne llegó o no a esa temperatura. Y bueno, en la Argentina hay un programa, como le decía, de vacunación y erradicación de brucelosis. Siempre tratar de estar libre de la enfermedad. Siempre. Ese es el pilar, porque si el principal reservorio de la brucelosis son los humanos, si nosotros erradicamos la enfermedad de los bovinos, prácticamente los trabajadores no estamos expuestos, ni los veterinarios ni los trabajadores, a esta enfermedad. Y recuerden, hay distintos tipos de tambo, hay tambos que solamente está el bovino lechero, pero a veces hay tambos que son más granjas y hay otras especies. Recuerden que las otras especies, como la cabra, caninos,
o un cerdo también puede tener brucelosis. Entonces, si bien el tambo puede estar libre de brucelosis, también trabajen con las otras especies para erradicar y para no tener Brucella suis o Brucella melitense afectando, porque si uno atiende un parto de esos animales o tiene contacto con un feto de esos animales, se puede infectar. Entonces, tratar de liberarse de la enfermedad en el ganado bovino y también, si hay otras especies en el tambo, también liberarse de esas enfermedades, ¿no? Y este mapa lo traigo, este es un mapa de salud humana a nivel mundial, de salud humana, no, perdón, de brucelosis humana a nivel mundial, para que tengan en cuenta la importancia de los programas de control y erradicación bovina y cómo afecta eso a la salud humana. Fíjense, esto es la incidencia de brucelosis humana en el mundo por millón de habitantes. Fíjense, en la Argentina tenemos 2 a 10 casos de brucelosis humana cada millón de habitantes. Ahora hay países que tienen menos, ¿no? Y otros países que tienen más. Por ejemplo, fíjense, esto de Chile y Perú tiene 50 a 500 casos por millón de habitantes. Estados Unidos, Canadá, Australia tiene menos de 2 casos por millón de habitantes. ¿Saben por qué es eso? Porque muchos de estos países, sobre todo Estados Unidos, Australia, ha erradicado la enfermedad de los rodeos vacunos, tanto sea cría como sea tambo. Y fíjense cómo termina influyendo eso, la efectividad de esos programas de control y erradicación, y en erradicar una enfermedad, cómo influye en la presencia o no en la salud de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, de los veterinarios, de los que están en contacto con los animales. Así que Carlos, este si me mapa, permitís sí, permitime una interrupción porque me parece muy importante una inquietud que tiene un asistente, que es sí, de María Bilbao. Ella consulta si es una enfermedad de toda la vida, para toda la vida, o si tiene cura. Y también Eduardo Sacia comenta su experiencia como veterinario, ¿no? Porque eso ha pasado mucho y lo vemos en el campo, de que haciendo un trabajo tuvo contacto con la mucosa y entró por la vía conjuntiva y bueno, adquirió la brucelosis. Esas situaciones también se dan. Exactamente. Sí, por eso hay que cuidarse cuando uno labura y usar los elementos de protección personal. Como decía el veterinario, es muy común que ingrese por mucosas y por eso es importante la protección ocular. Pero hay que hacer hincapié y presionar las distintas instituciones para tratar de ir eliminando la enfermedad, porque este mapa muestra claramente cómo los países que lograron erradicar la enfermedad de los animales bajaron prácticamente a casi nada la brucelosis en los seres humanos. Y Raúl, la mujer, no me acuerdo cuál era la pregunta. María Sí, decía que si es para toda la vida la enfermedad de brucelosis. está bien. Puede haber casos que sí. Digamos, lo fundamental, yo no soy médico de la parte humana, yo soy médico veterinario, pero lo que he hablado con infectólogos y que conozco de haber hablado con colegas, cuando la enfermedad no se diagnostica a tiempo y no se hace el tratamiento con antibióticos a tiempo, puede pasar una enfermedad crónica de toda la vida. Yo he conocido a algunos productores ganaderos de 50, 60 años que tuvieron toda la vida brucelosis y nunca se la pudieron curar y que tienen terribles problemas de columna. Pero bueno, si uno no conoce y no se hace el diagnóstico serológico y los controles, es difícil, digamos, diagnosticar la enfermedad a tiempo en las personas que están expuestas, ¿no? Perfecto, gracias, Y Carlos. por otro lado, si uno se hace el diagnóstico reciente, digamos, pongamos que uno toma contacto con un feto de una vaca y sospecha de que era bruceloso ese feto, entonces se hace los controles y da positivo, uno como persona, digo, los tratamientos medicamentosos para brucelosis son muy prolongados, o sea que son bastante bravos, no son tratamientos antibióticos convencionales, son 2 antibióticos que hay que tomar durante mucho tiempo. O sea, que de todas maneras, por más que uno con el tratamiento con antibióticos se corte la enfermedad, el tratamiento es bastante bravo
y muchas veces vuelve a reaparecer la enfermedad. Por eso en los animales, en la población bovina, no hay tratamiento. La mejor herramienta, como se puede hacer en los bovinos, es erradicar la enfermedad a través de los programas nacionales, ¿no? Que implica la vacunación, pero por otro lado eliminar todo animal positivo y que vaya a faena y de esa manera erradicar la enfermedad en la población bovina. Pero en el Perfecto. humano es bastante brava la enfermedad. Bárbaro, gracias, Carlos. No, Disculpa de la nada, Raúl. interrupción. No hay problema. Así que bueno, fíjense, de vuelta aparece el concepto de una salud. ¿Cómo influye la salud animal en la salud de las personas? Es sumamente importante el control y la erradicación de estas enfermedades porque de alguna manera termina llegando a los trabajadores y a los consumidores. Otra enfermedad también antigua, muy conocida, es la tuberculosis, ¿no? Que seguramente los tamberos la deben haber escuchado alguna que otra vez porque siempre cuando van los veterinarios a tuberculinizar es una enfermedad que la escuchan siempre. Es una enfermedad muy antigua, fue descubierta por Robert Koch, que es un investigador. Está la tuberculosis en humanos, que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, para el cual uno se vacuna con la BCG, y está la tuberculosis bovina, que el principal reservorio es el bovino, pero puede ser transmitido al humano, ¿no? Es también una enfermedad zoonótica. Como decíamos, es una enfermedad infectocontagiosa crónica, producida por una bacteria que también es un bacilo, o sea, es un bastón microscópico, por supuesto, pero que se llama Mycobacterium bovis. En el bovino produce un enflaquecimiento progresivo y a veces puede tener síntomas respiratorios o neurológicos, pero muchas veces hay animales afectados que no tienen una expresión clínica y son eliminadores igual del Mycobacterium bovis. O sea que no necesariamente el animal tiene que tener una manifestación de enfermedad para estar eliminando la micobacteria, ¿no? En Argentina también hay un programa nacional de control y erradicación de tuberculosis bovina, ¿no? Que para los tambos es obligatorio que estén en proceso. ¿Por qué el nombre de tuberculosis? Porque las lesiones que genera tanto en el bovino como en los seres humanos es una lesión similar a un tubérculo. Son lesiones ovales o circulares que pueden llegar a tener el tamaño de una papa, casi de 10-15 centímetros de largo a veces, ¿no? Con un material gaseoso adentro, y es una enfermedad muy, muy crónica. ¿Cómo son las vías de contagio de la tuberculosis? Bueno, nosotros tenemos una vaca tuberculosa, ¿no? Que está enferma. Ahora, la vaca tuberculosa puede tener síntomas de la enfermedad o no, o puede ser una vaca que está aparentemente sana, ¿no? ¿Por dónde elimina la vaca la bacteria? Principalmente, la principal vía de contagio es la erógena. ¿Tá? Lo elimina principalmente vía erógena, aunque potencialmente cualquier vía puede ser la vía de eliminación de la bacteria al medio ambiente. La principal vía es la erógena porque frecuentemente está afectada la parte pulmonar en el ganado bovino. Pero también la glándula mamaria puede ser una vía de eliminación. ¿Está? Entonces, ¿cómo contagia una vaca tuberculosa, que puede tener síntomas o no, a una sana? Por vía erógena, por un lado, o por vía digestiva a través de leche, infectando los terneros. Así se mantiene el ciclo en la población bovina. Lo mismo que en la tuberculosis humana. Ahora, el bovino puede infectar otras especies, por ejemplo, un perro, un gato o un cerdo. ¿Cómo? Principalmente por vía digestiva, porque consumen leche en el tambo o porque se murió una vaca y los perros acceden al consumo del cadáver. En el cerdo también a veces se usa el suero de leche, el suero de la leche se usa para darle a los cerdos y de esa manera puede pasar a las otras especies que están en el tambo. ¿Cómo llega a las personas? Bueno, de la misma manera, digestiva para toda la población humana a través de la leche y sus derivados, y para los trabajadores, además de la digestiva, la vía erógena. Recuerden que el cono de expiración de una vaca puede llegar a ser de 3 metros, ¿está? Un cono de expiración hace referencia a lo mismo que hoy se habla para el cono de expiración para el coronavirus y el barbijo. Bueno,
el caso de los bovinos también tienen un cono de expiración, y esa vía erógena es por donde se elimina la micobacteria. ¿Está? Prevención. Similar, usar elementos de protección personal siempre, guantes, antiparras, barbijos, proveer de esos elementos. Siempre tiene que haber en los sistemas ganaderos una caja, yo siempre digo, como nosotros, yo veterinario tengo una caja de bioseguridad donde pongo barbijo, antiparra, guante de tacto, un mameluco descartable, un par de botas por eventualmente tener que hacer alguna actividad. Digamos, y eso es importante, que en el tambo haya un lugar donde estén los elementos de protección personal para en caso de necesitarlo poder acceder y ponérselo, ¿no? No son caros para nada, así que no cuesta nada. Siempre pasteurizar los productos lácteos, por supuesto. En el caso de que haya un cadáver, se pueden incinerar o enterrar. La segunda opción es la ideal, enterrar. Lo que sucede es que a veces en el tambo no están las herramientas como para enterrar los cadáveres, sino que hacen una fosa y lo tiran en fosa. En esa fosa, si pueden acceder los animales carroñeros y no tapan, no sirve. Entonces, si no tienen los elementos para tapar los cadáveres, un tractor con pala y demás, se puede realizar el quemado. El quemado destruye la micobacteria, pero tiene que ser un quemado importante, ¿no? Así que bueno, esas son dos opciones. Pero el pilar del control de la enfermedad para que no llegue a las personas, lo mismo, es erradicar la enfermedad del establecimiento. Hay que hacer la tuberculización de los animales como corresponde, eliminar todos los animales positivos. Bueno, hay un programa nacional de control y erradicación. Acceder al estatus de libre es esencial porque, bueno, todos los tamberos lo conocen esto, ¿no? Pero digo, tuberculizar todas las categorías del establecimiento, porque a veces la enfermedad puede mantenerse en lo que es la recría o los terneritos chiquitos, ¿está? Tuberculizar todas las vacas, todos los animales que caminan en el establecimiento y eliminar los animales positivos. De esa manera, ese es el pilar del control de la tuberculosis. No va a estar la bacteria en el establecimiento, no va a circular y es una manera de disminuir prácticamente a cero la enfermedad porque no circula. El principal reservorio de la enfermedad es el bovino. Entonces, detectar los positivos y eliminarlos, como dice el Programa Nacional de Control y Erradicación, lleva a que prácticamente no circule la bacteria en el establecimiento. Leptospirosis. Bueno, acá es un poco diferente. La leptospirosis es una enfermedad de distribución mundial y a diferencia, es una enfermedad zoonótica muy importante. A diferencia de la tuberculosis y la brucelosis, esta no es erradicable. Es una enfermedad ampliamente distribuida en el ambiente, muy ubicua, y no es erradicable la leptospirosis porque no solo el principal reservorio no es el bovino, sino que el problema que tiene la leptospirosis es que hay otras especies que forman parte del ecosistema o del agroecosistema que son portadores de esta enfermedad. Son portadores las ratas, todas las especies, Ratus ratus, Ratus norbergicus, la rata doméstica, cualquier roedor puede ser portador, el carpincho, los coipos, ¿está? Incluso hay anfibios que son portadores. Entonces, es una enfermedad que no la podemos erradicar. Es más común en zonas tropicales y subtropicales y sobre todo los años con muchas lluvias inundables, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ok, sigo entonces. Sí, Carlos, Decía, disculpa, hay una pregunta muy importante. Refiere a que si los empleadores tienen que llevar una libreta de vacunación respecto a los animales. ¿Para qué enfermedad? Para la que nombraste, sobre todo la brucelosis y la leptospirosis, bueno, otras, como medida de eliminación, ¿no es cierto?, de la zoonosis. Si existe alguna libreta o algún organismo de
que hace el control y regulación al respecto. Sí, por ejemplo, lo que hace, en lo que hace a brucelosis y tuberculosis son enfermedades de control obligatorio, ¿está? O sea que SENASA para la venta de leche y, por ejemplo, en el caso de la vacunación con brucelosis es obligatoria a todos los animales y es oficial, digamos, no pueden no vacunar, salvo que sea un establecimiento que no esté registrado en SENASA, que a veces pasa, sobre todo en la producción lechera periurbana o en algunos pequeños productores lecheros que venden su leche hacia las localidades, ¿no? Me ha tocado ir a tambos que tenían 10, 12 vacas en ordeña y no tenían registrado, ¿no? En esos casos no hay registro, pero si son establecimientos registrados en SENASA, sí o sí, para el caso de brucelosis, tienen que vacunar y tienen que tuberculinizar, ¿no? El tema es si están libres o están en saneamiento, ¿está? Pero sin duda que, además de lo que exige SENASA, es fundamental que haya registro de lo que es un plan sanitario, cuándo se vacunó, cuándo se hacen los programas de control y demás, ¿no? No sé si respondí, Raúl. Perfecto, perfecto, Carlos. Hay una consulta que creo que algo comentaste ya de Matías Rafael Miranda. Dice, se sabe la incidencia de brucelosis en la provincia de Córdoba. Más o menos qué registro, si existe algún registro. No encontré el dato ese, Raúl. No Bien, lo encontré. bien, La bárbaro. mayoría, sí, no está bien estandarizado. No pude acceder a eso. Hay algunos trabajos publicados sobre la incidencia de leptospirosis en la Argentina, pero así provincial no. Ok, No. ok, perfecto. Pero no creo que sea diferente a lo que pasa en el resto del país, digamos. No es que Bárbaro. la provincia de Córdoba está Carlos, mejor que otras provincias, digamos. Sí, Carlos, sí, Lorandi, te habla de Guatre. sí. Yo escuché la pregunta que recién te hicieron, Lucas Rosenbaum, a donde nosotros apuntamos es cuando vamos al campo, si el empleador tiene la obligación de tener una libreta como tenemos los seres humanos, a donde los animales han sido vacunados. Si la libreta debe estar en el establecimiento. Si es obligatorio eso, Exactamente. Si es obligatorio, yo voy no. al campo. Vamos a suponer, vos tenés 300 madres. ¿No así? Sí, Bueno, yo quiero saber si vos realmente has vacunado para que la gente mía esté cuidada. claro, sí. Vos tenés la obligación de tener la libreta ahí a donde has vacunado. No. Ah, No, porque hay vacunas que son obligatorias y otras que no. Por ejemplo, leptospirosis no es una vacuna obligatoria. está. Y no es obligatorio tener una libreta donde exista el registro del plan de vacunación. ¿Está? Estamos, Carlos, gracias. No, de nada. Che, man, Así que, ¿sí? para que salga mi foto acá en el coso. No, Carlos, alguien ahí le silenció el micrófono nomás. Te sugiero Listo, si querés listo. que... Estás muteado, Pablo. Genial, ahora sí. Lo que te decía es Sí, que si querés continuar y al final listo. ya continuamos con las preguntas, era alguien que se le silenció el micrófono. Listo, buenísimo. Así que bueno, hablábamos de leptospirosis. Esta es una enfermedad muy ubicua, que está en todos los establecimientos y no es erradicable. ¿Tá? La leptospirosis es una enfermedad también infectocontagiosa de curso agudo, producida por una bacteria, una espiroqueta. ¿Tá? Es endémica en la Argentina, en todas las regiones de la Argentina, y es imposible erradicarla. El agente se llama Leptospira interrogans y uno de los diseminadores importantes son los roedores. Cualquier roedor puede ser diseminador de la leptospira. La leptospira tiene esta morfología, también es una bacteria microscópica con forma de espiral. En el bovino produce abortos y puede generar algunas muertes en los terneritos y animales de recría. Nosotros hemos tenido casos de
de muerte de animales volando de 7, 8 meses de edad. Es muy común en ambientes húmedos y el agua favorece la sobrevida de la leptospira en el ambiente. ¿Está? La leptospira le viene muy bien siempre el agua y las zonas inundables para que sobreviva. Por eso es una enfermedad cíclica que a veces genera epidemias y muchas veces las epidemias están asociadas, tanto en los humanos, en los humanos como en los animales, están ligadas a años llovedores, años muy llovedores con mucha agua. Pero también puede aparecer en años secos, así que no es para descartarla en ningún momento. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo de la leptospira, bueno, la leptospirosis, cada leptospiras interrogan, hay varios serobares y serogrupos, yo no me voy a meter en eso, pero por ejemplo, puede infectar a un bovino, a un cerdo, a un perro, al humano o a los roedores. Cada una de las especies tiene un serobar específico que lo afecta y en el individuo, sea en el animal que afecta, produce una infección que a veces puede llevar a una manifestación clínica, sea un aborto o sea la muerte, pero a veces puede producir solamente un estado febril muy corto y después pasa al estado de leptospiruria, que se llama. El estado de leptospiruria es cuando el animal empieza a eliminar la leptospira por orina. ¿Tá? La principal fuente de infección de leptospira es la orina de los animales infectados. ¿Tá? Y cuando hay un brote, puede haber 2 o 3 o 4 abortos por leptospira. Muchos otros animales pasaron asintomáticos y pueden estar eliminando la leptospira por orina. Esa leptospira contamina todo el medio ambiente, cualquier lugar del tambo, cualquier lugar con encharcamiento, y toma contacto con otro individuo y se infecta. ¿Está? Pero la principal fuente de infección es la orina. Cada especie puede eliminar más tiempo o menos tiempo la leptospira por orina. Por ejemplo, en el caso del bovino, del cerdo, se sabe que puede eliminar la leptospira entre 20 días y 1 mes y medio, 2 meses, luego de haber pasado por un periodo clínico muy leve o subclínico, ¿no? En el caso de las ratas, por eso juegan un rol importante también, las ratas pueden llegar a eliminar leptospiras en orinas hasta 4 o 5 meses post-infección. ¿Está? Entonces es muy, muy importante la orina como fuente de infección y diseminación de la enfermedad. Y fíjense, estos son los ambientes propicios para que la leptospira, una vez cae, la orina sobreviva en el ambiente y sea parte o fuente de infección para otros animales o para las personas que trabajan en contacto, ¿no?, con esa agua. ¿Cuáles son las ocupaciones de riesgo de la leptospirosis? Veterinarios, los productores, ganaderos lecheros o de cría, los que trabajan en mataderos, los cazadores y los pescadores que están expuestos a muchas condiciones de agua, y las personas post-inundación también son propicias a la leptospirosis. ¿Por dónde ingresa la leptospira en el ser humano? Principalmente por las mucosas, también ocular y nasal, lo mismo que la brucelosis, pero la diferencia con brucelosis es que puede entrar a partir de la piel intacta. ¿Tá? La leptospira puede entrar por piel intacta macerada, por el agua, ¿no? Entonces, la piel macerada, por eso en los sitios inundados es común que se macere la piel, en los bovinos y en las personas, y esa piel macerada puede ser una vía de ingreso para la leptospira. ¿Qué síntomas produce en las personas la infección? Bueno, a diferencia de las otras dos enfermedades que son de curso crónico, la brucelosis y la tuberculosis, en el humano la leptospirosis generalmente es de curso agudo, incluso puede llevar a la hospitalización de las personas. Produce un cuadro de fiebre severo, con dolor de cabeza, vómitos, ictericia, y en 3, 4, 5 días puede llegar a la muerte de la persona, puede llegar a la muerte, si no es hospitalizado y tratado a tiempo. Por eso es una enfermedad muy importante, el diagnóstico precoz, y a veces es bastante difícil para el sector médico llegar al diagnóstico, incluso para nosotros en los animales nos pasa lo mismo.
porque a veces son cuadros febriles, inespecíficos, que uno no tiene más que síntomas generales, y si no se hace el tratamiento específico con el antibiótico específico, puede que ocurra la muerte de las personas, ¿no? Ictericia es coloración amarillenta de los ojos, ¿no? De la esclerótica. Fíjense, por ejemplo, acá le traigo un caso de leptospirosis mixto, digamos. El brote ocurrió en bovinos con abortos y muerte de vacas por leptospirosis, y luego empezaron en el mismo tambo aparecieron casos de leptospirosis en los que trabajaban en estrecho contacto. Estas 3 personas, fue un paciente de 24 años, fíjense, consulta, fiebre, dolores musculares, articulares, 5 días de evolución, fueron hospitalizados y tratamiento con el antibiótico específico, ¿no? La otra persona también, un cuadro similar, y el último fue el productor de 44 años, que tiene fiebre, dolores musculares, escalofríos y dolor intenso, 12 días, perdón, una semana con tratamiento de doxiciclina y después vuelve a recibir la enfermedad. Estas 3 personas se salvaron, pero se salvaron ¿por qué? Porque previamente habían tenido el diagnóstico de leptospirosis en los bovinos, con un diagnóstico certero, y los veterinarios le avisaron a los tamberos y al productor que si llegan a tener un cuadro D, avisen a sus médicos, y fueron ya los tamberos y el productor con la sospecha de leptospirosis, ¿tá? Porque si uno entra con un cuadro de hipertermia y demás, y uno a veces no avisa que sospecha de leptospirosis, por ahí no lo tienen en cuenta y pasa, eso puede pasar, digamos. Entonces, el diagnóstico en las personas, el diagnóstico en los bovinos es importante, y es importante que ustedes conozcan que son factor de riesgo para la enfermedad, ¿no? Carlos, Sí. una consulta que me parece importante justamente de lo que está mencionando, que la gente empieza a reconocer la sintomatología para poder transmitírsela al servicio médico, porque la verdad que hay mucho desconocimiento sobre la zoonosis cuando una persona llega en un estado de una patología de estas características. Por eso la importancia de reconocer esta sintomatología que justamente mencionás. Acá hay una pregunta que hace la doctora Cecilia Bermé, es que, Sí. ¿qué hacer en caso de que hay un brote de leptospira? ¿Cómo podemos actuar o cómo podemos dar aviso a los servicios de salud o en el ambiente de trabajo? Todo en un sistema de inundación, ¿no es cierto? Como dijiste. Sí. Bueno, en el caso de post-inundación, Sí. Bueno, eso tendría que trabajar un poco a nivel local, el Ministerio de Salud y la municipalidad emitiendo alertas, y que los médicos estén alerta a esa sintomatología, y ante casos sospechosos, incluso en algunos brotes que yo he escuchado en humanos, sobre todo en el 2014, 2015, en algunos sectores inundados, ya hacían, teniendo la sintomatología compatible, hacían la hospitalización y el tratamiento medicamentoso. Pero sí, es fundamental que ahí el sector público emita los alertas y emita alertas a los sectores privados para que estén atentos ante la enfermedad, ¿no? Exacto. Sobre todo defensa civil, ¿no? Claro. Por ejemplo, en provincia de Santa Fe, cuando uno diagnostica una enfermedad zoonótica en un animal, por ejemplo leptospirosis, hay un botón de alerta. El botón de alerta, uno como veterinario carga al sistema que depende del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, de acuerdo al lugar donde fue confirmado, supongan que tengamos un caso de leptospirosis en un tambo, uno lo carga al sistema, y ese botón de alerta lo que hace es, desde el Ministerio de Salud, comunicar a todas las autoridades para que estén al tanto de ese brote. Entonces el sistema médico esté alerta sobre esa zoonosis, ¿no?
que eso está bastante bueno. Pero bueno, eso es algo que se armó a nivel de Santa Fe, pero a nivel provincial en Córdoba estaría bueno que exista porque es una forma sistematizada de alertar sobre determinadas enfermedades que aparecen en los animales y de alguna manera el sector médico esté al tanto de lo que está ocurriendo en los sectores rurales, ¿no? Exacto, Carlos, muy bien. Mira, hay una consulta de una persona que trabaja en tambo, se nota porque sabe del tema, dice la lepto como es la mejor protección por lo general en los tambos, por el tema de la comida, hay roedores en abundancia. Habla un poco de la falta de limpieza, ¿no? En los sectores aledaños a las instalaciones de tambo, inclusive de la vivienda, de los trabajadores, la familia tambera, ¿no? Que es muy importante. Exacto. Sí, y bueno, los pilares de prevención, como dice el veterinario, son básicamente dos. Por un lado, todo lo que tenga que ver, porque no se olviden que acá la vaca puede eliminar la leptospira por orina, pero también hay otras especies, sobre todo los roedores, que son fuente de infección. Entonces, es fundamental el control de roedores, ¿tá? Desratizaciones sistemáticas y también todo lo que tenga que ver con el resto del control de los roedores, mantener el tambo limpio, alrededor de la casa limpia, no dejar que se acumulen escombros, manejar muy bien la basura y desratizar. De ahí bajamos el riesgo con la contaminación de las ratas, pero a los alimentos y demás. Recuerden que en el tambo hay alimento balanceado, agua y techo. O sea que para los roedores es un ambiente muy propicio como para que crezcan y se armen poblaciones muy importantes. Entonces, en el tambo tiene que haber un programa de control de estos roedores. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto muy importante que yo siempre digo, que es una vacuna que no se la utiliza mucho en los tambos, es vacunar a los animales con leptospirosis. Y vacunar también es esencial. ¿Por qué? O sea, la fuente de infección para las personas es, por un lado, es el tener contacto con la orina de ratas, ¿no? Pero otra de las vías de contagio para los tamberos es la orina de los animales. Y si hay un animal que está en el estado de leptospiruria, si alguna vez alguien estuvo dentro de una fosa de ordeñe, van a ver que cuando orina una vaca es impresionante el spray que se genera. Entonces, la vacunación de las vacas es fundamental para evitar que entren animales en estado de leptospiruria, por lo menos bajar el riesgo para los tamberos y eliminar esa posible fuente de infección, ¿no? La vacuna para leptospirosis es una vacuna económica y que funciona bastante bien. Por lo menos bajamos las posibilidades de que eso ocurra. O sea, la vacuna contra la leptospirosis no evita el estado de portador, pero sí evita y disminuye mucho la eliminación de la leptospira en el ambiente, en el bovino, ¿no? Así que bueno, eso también es muy importante y todo lo que tiene que ser relacionado al lavado de manos, sobre todo después de hombrear bolsa, levantar bolsa, porque a veces está orinada por las ratas, etcétera, etcétera, también es muy importante. Y siempre que manipulen un feto bovino, también usar guante, porque el feto también puede ser fuente de infección, ¿no? Pero uno de los pilares fundamentales es tener un correcto plan sanitario en los bovinos para evitar que entren vacas que eliminan la leptospira por orina. Bueno, eso con respecto a leptospirosis. Después, otra enfermedad que es bastante popularmente conocida es el carbunclo, también llamado anthrax. El agente etiológico del carbunclo, que es el Bacillus anthracis, fue utilizado para bioterrorismo en varios momentos de la historia de la humanidad. Incluso luego del atentado de las Torres Gemelas enviaban a Estados Unidos cartas contaminadas con esporas del Bacillus anthracis a distintos senadores de Estados Unidos. Así que bueno, es un agente etiológico bastante conocido en la medicina veterinaria y que no es tan común las infecciones, pero cuando pueden es una zoonosis importante, digamos. La enfermedad
es de curso agudo. ¿Tá? Es producida por una bacteria telúrica, que es una bacteria que permanece en el suelo, se mantiene como espora viva en el suelo, se llama el agente etiológico Bacillus anthracis, y tiene dos formas de crecimiento. El vegetativo, que son bastoncitos largos, por supuesto son microscópicos, y la forma de resistencia es un redondelito muy, muy chiquito, que son las esporas, que son muy resistentes al calor, por ejemplo, y permanecen durante muchísimo tiempo, 10, 15, 20 años en el ambiente. Por eso, esos campos que tuvieron alguna vez un caso de carbunclo se mantienen durante toda la vida como endémico, no es una enfermedad también erradicable, y esos campos se los llaman campos malditos también, porque son campos que cuando uno deja de vacunar vuelve a aparecer la enfermedad. Es una enfermedad de notificación obligatoria en cenaza, y en bovinos produce la muerte aguda, ¿no? Fíjense, estos puntos rojos son los casos de carbunclo que hubo en provincia de Buenos Aires. Estos son datos del laboratorio de... Es un trabajo realizado por el doctor Ramón Noceda, que es el centro de referencia del Laboratorio Azul de provincia de Buenos Aires, casos de Buenos Aires, La Pampa. También hubo algunos casos en el sur de Santa Fe y centro de Santa Fe en los últimos 2 o 3 años, y también hubo algunos casos en provincia de Córdoba. No son tantos los casos que hay en provincia de Córdoba, pero yo creo que en Córdoba la enfermedad puede estar subdiagnosticada, ¿no? Quiere decir, se analiza poco la presencia o no de la enfermedad en caso de muertes agudas. Por eso tal vez sea que no la vemos, no aparecen tantos focos, digamos. ¿Cuáles son las vías de contagio? Bueno, la principal fuente de infección del carbunclo, o sea, el carbunclo infecta al bovino, crece en su estado vegetativo y produce la muerte en forma aguda. Y después que muere, la bacteria pasa a su estado de resistencia de espora. Entonces, la fuente de infección, el medio de cultivo es el animal. La fuente de infección es el cadáver. El cadáver es la principal fuente de infección. Contamina el suelo con las esporas y contamina a otros individuos con las esporas, y principalmente quien se puede infectar es el veterinario o el trabajador que toma contacto con esos cadáveres. ¿Tá? Esa es la principal vía de contagio, tomar contacto con estos animales, con esos animales muertos por carbunclo, ¿no? Las ocupaciones de riesgo para tener esta enfermedad, si no nos cuidamos, son los veterinarios, productores ganaderos, trabajadores de mataderos, los que trabajan cuero, los talabarteros y los que trabajan en el laboratorio, ¿no? Las vías de ingreso pueden ser piel, oral o nasal. La forma más común tiene 3 formas de presentación del carbunclo en las personas. La forma cutánea es esta. Produce un grano malo, que le dicen que es un sector necrótico de color oscuro, que si uno no lo trata a tiempo puede avanzar y producir una septicemia con muerte. Esto puede tener curso de 4, 5, 6 días. Las otras 2 formas, que son de rara presentación, pero son altamente mortales, es la forma respiratoria y digestiva, sobre todo por estar en estrecho contacto con un cadáver, ¿no? Puede ingresar por vías respiratorias y en 48 horas te podés morir de una neumonía, ¿no? Y la forma digestiva se puede dar por el consumo de un cadáver. Por eso nunca hay que consumir cadáveres si no se conoce de qué murieron esos animales. La carne que se consume tiene que haber pasado por inspección frigorífica siempre, ¿no? Fíjense, estos son casos de carbunclo humano que ocurrieron a nivel nacional, los registros que hay, 5 fueron en Santa Fe y 1 en Buenos Aires. Estos son casos del año 2018, también es información del doctor Ramón Noceda, que bueno, es el centro de referencia para la Organización Mundial de la Salud en Argentina. Los 6 casos notificados que ocurrieron fueron carbunclo dérmico, ¿no? Y ahí también es fundamental que el médico los identifique y haga el tratamiento que tiene que utilizarse, ¿no? Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de carbunclo, o sea, hacer diagnóstico en los bovinos muertos, sobre todo cuando mueren en forma aguda y tienen hemorragia por todas las aberturas naturales, que ese es un signo indicador probable de carbunclo.
Y si van a manipular los cadáveres, siempre usar elementos de protección personal si no conocen la causa de muerte y si la conocen también. Guantes, antiparras. Si van a usar guantes, siempre usen doble o triple guante, yo siempre digo, porque los guantes de látex son muy débiles y cuando uno hace una mínima fuerza con un cadáver, se rompen enseguida. Entonces, o usamos triple guante, puede ser una opción, o la otra es, usamos doble guante de látex y arriba un guante de trabajo. Si el animal es sospechoso de carbunclo, todos los elementos de protección personal lo tienen que dejar junto con el cadáver y descartarlo junto con el cadáver, ¿no? Eso como prevención. Nunca usar cuero de animales que no se conozca la causa de muerte y eliminar los cadáveres correctamente. Acá los cadáveres no se pueden quemar porque el Bacillus anthracis es muy resistente al calor. Incluso resiste los 100 grados, los 110 grados, las esporas. ¿Está? Entonces, quemar un cadáver no tiene sentido. Y uno de los temas que hay que tener en cuenta es no mover el cadáver, porque el cadáver es la fuente de infección y tiene todas las esporas. Si uno engancha el cadáver y lo lleva a la rastra por cualquier parte del campo, lo que hace es diseminar toda la enfermedad y las esporas por el campo. Entonces hay que hacer enterrar el cadáver en el mismo lugar o hacer un tapado controlado, que eso es algo que recomienda el Laboratorio Azul, pero bueno, hay que estar bien organizado para hacer el tapado controlado y controlarlo al tapado, ¿no? Lo mismo que decíamos hoy, el eje acá es vacunar a los animales. Hay una vacuna para el carbunclo, que es la vacuna para el carbunclo bacteriano, que por suerte en algunas provincias ya es obligatoria la vacunación. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires es obligatoria. En Santa Fe hace 3 o 4 años se hizo obligatoria, y se hizo obligatoria a nivel provincial debido a que ocurrió la muerte de una persona que se dedicaba que era talabartero. Entonces, a partir de ese caso, empezaron a hacer obligatoria la vacunación, o sea que junto con la vacuna aftosa hacen la vacunación contra carbunclo, pero es una vacuna muy económica y que no tiene sentido no vacunar, sobre todo si han escuchado que han ocurrido brotes en rodeos cercanos, ¿no? Vacunar es una vacuna sumamente económica y de esa manera bajamos las posibilidades de infección, ¿no? Nosotros cuando hacemos o nos acercamos a tomar muestra de un animal con sospecha de carbunclo, siempre usamos triple guante, guante corto, guante largo, guante corto, mameluco descartable, botas descartables, barbijo y antiparra. ¿Está? Y todos los elementos los ponemos en una bolsa roja y después se inactivan con formol o se autoclavan. Pero siempre tenemos en cuenta eso, ¿no? El diagnóstico para el carbunclo de los humanos se usa un hueso largo y se envía al laboratorio para cultivo, ¿no? Pero tiene que ser un laboratorio autorizado. Y bueno, esto es el tapado controlado. El tapado controlado es una forma de acelerar el proceso de putrefacción del cadáver sin moverlo del lugar. Es para no esparcir las esporas de la enfermedad. ¿Qué se hace? Primero se rocía el cadáver con formol al 5%. Está todo el cadáver con formol al 5%. Después se tapa el cadáver con un nylon negro grueso, de esos que se usan para construcción, que son muy económicos, son 300 pesos, de un nylon de 100 micrómetros, y después arriba del nylon se le pone tierra para que no se levante con el viento, bien tapado con tierra, solamente en la periferia, y si quieren le pueden poner un tejido fino arriba, estaqueado para que no accedan los animales carroñeros, porque si acceden los animales carroñeros, esparcen la enfermedad, al igual que los perros, ¿no? Si acceden perros o caninos y empiezan a comer ese cadáver, hacen un despiole. Ese tapado negro mantiene la humedad dentro y el calor que absorbe el color negro hace que se degrade más rápidamente el cadáver y en 4 o 5 meses prácticamente tenemos la reducción a hueso. Luego que terminó ese proceso de reducción en 4 o 5 meses en el mismo lugar, ese nylon evita la dispersión de las esporas, se hace un quemado con 7 o 8 litros de gasoil y algo de leña de los huesos restantes y el nylon. Ese es otro procedimiento que se usa para tapar cadáveres de animales con diagnóstico de carbunclo, ¿no? Fíjense que le hicieron el diagnóstico de carbunclo porque falta un metatarso acá.
Siempre se usa un hueso largo para el diagnóstico de cardíaco, un metatarso o un metacarpo. Así que bueno, esa puede ser otra forma. O enterrar el cadáver, como decía. Rabia apareciente bovina. La rabia apareciente bovina es una enfermedad típica del noroeste y noreste argentino. ¿Está? Es una enfermedad producida por un virus, ¿está? Y la rabia es altamente mortal, tanto en los bovinos como en los seres humanos. En todas las especies tiene el 100% de mortalidad. Es muy difícil salvarse. En el ganado bovino, si bien era una enfermedad más del NEA y del NOA, en los últimos años ha habido muchos casos de rabia apareciente en la región norte de Santa Fe, de Córdoba, y en la región centro inclusive. ¿Está? Es una enfermedad relativamente emergente en la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Quién transmite la rabia en el ganado bovino? Bueno, no hay transmisión horizontal como ocurre en el perro, del virus de la rabia, entre vacas, porque las vacas no se muerden. El principal mecanismo de transmisión y el reservorio son los vampiros. ¿Tá? El vampiro no es el murciélago convencional, sino que es más grande y suele vivir en colonias, en cavernas en las sierras, o si no en pozos de molinos o de taperas. Es el principal transmisor de la enfermedad. Tiene un comportamiento bastante particular que los que vienen del norte, de la zona de Corrientes Formosa, lo han visto siempre. Se paran en la cruz del animal, hacen una incisión con los dientes y empiezan a consumir la sangre del bovino. Pero como ellos son reservorios, ahí es cuando le transmiten la rabia al bovino. ¿Tá? Fíjense, es una enfermedad bastante focalizada a nivel mundial, la rabia apareciente en el bovino, no digo la rabia en general en las otras especies, en el canino sobre todo. Yendo al bovino, este ciclo aéreo rural de la rabia apareciente es bastante típico de la zona latinoamericana, Chile, Brasil, norte de Argentina. Y en la Argentina, el área oficial es hasta el paralelo 31 sur, que involucra el norte de Córdoba. Pero a partir del 2014 ya se han diagnosticado brotes de rabia apareciente. En el 2014 fueron uno de los primeros casos que hubo brotes en San José de la Dormida. Hubo 9 casos confirmados. Pero bueno, ya esto fue en el 2014, pero 2017, 2018, 2019 hubo brotes incluso a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. ¿Tá? Entonces, la rabia apareciente ya es prácticamente endémica en Córdoba y ha bajado un poco el límite de distribución, por tanto, también es importante que la tengan en cuenta. ¿Cuál puede ser la fuente de infección para los trabajadores? Y manipular un animal y revisar un animal, la boca, porque la principal, yo no me quiero extender con esto porque es una enfermedad también larga, pero la principal vía de eliminación del virus rábico en un animal es la saliva. ¿Está? La saliva es la principal vía de eliminación. Entonces, si uno se acerca a una vaca con sintomatología nerviosa, no hay que tocar la boca, ni meter la mano adentro de la boca, ni tocar los dientes, ni nada que tenga que ver en relacionarse en la inspección de la cabeza. Y bueno, por supuesto, tener ojo con los cadáveres. En la vaca, la sintomatología es muy parecida a otras enfermedades neurológicas, la hipomagnesemia, la hipocalcemia y cuantas otras enfermedades que producen sintomatología nerviosa, con la diferencia que frecuentemente la vaca empieza con una disminución de la movilidad en el tren posterior y termina una vaca caída que muere en 4 o 5 días, pero casi que a veces puede parecer un caso de hipocalcemia tranquilamente. Lo que puede aparecer a veces es la lesión del vampiro, que está en la región. Yo siempre digo, es una enfermedad que los tambos que están cerca de la región norte y centro de Santa Fe ya tienen que empezar a pensar en vacunar al ganado bovino. Hay una vacuna para la rabia apareciente y que también funciona muy bien. Así que bueno, es una enfermedad que para tenerla en cuenta y que el mecanismo de prevención, lo mismo que hablábamos hoy, es la vacunación, ¿no?
no es una vacuna que se utilice mucho, pero hay casos que cada vez más, cada vez más es más frecuente en el norte y centro de Córdoba, entonces ténganla en cuenta, ¿no? Entonces, dijimos, los riesgos laborales. Teníamos estas enfermedades que mencionamos, sobre todo las 5 primeras, fíjense, para las 2 primeras, brucelosis y tuberculosis, hay programas de control y erradicación de la enfermedad. Siempre tratar de estar libre de esas enfermedades, y eso hace que los productores y los que trabajan con los animales estén menos expuestos a esos agentes. Para las otras enfermedades, leptospirosis, por ejemplo, que es una enfermedad muy ubicua, una de las formas de controlarla es vacunar a los bovinos y también tener programas de control y erradicación de plagas en el tambo. Mantener los tambos limpios, que eso es, bueno, hay muchísimo, pero se ve de todo en el tambo, ¿no? Hay de todo tipo de productores, pero a veces en los tambos se ve un despelote impresionante en el manejo de plaga, en el manejo de limpieza, y eso es importante tenerlo en cuenta y forma parte de las buenas prácticas, ¿no? Después, para el carbunclo y la rabia apareciente, y si están en una zona endémica de rabia, también hay vacuna. Entonces, el plan sanitario es esencial para prevenir estas enfermedades en las personas. Y siempre que manipulen cadáveres, que tengan contacto con animales y demás, usen los elementos de protección personal. ¿Está? Así que bueno, tengan en cuenta el concepto de una salud, como decía hoy la doctora Catalina, y fíjense cómo terminan influyendo los programas o los planes sanitarios en la población bovina sobre la salud humana, ¿no? Bueno, terminé un poco con respecto a la zoonosis. Ahora voy a hablar un tiempito muy corto, que no es mi fuerte. Yo esto lo conozco más que nada por trabajar como veterinario, en la manga a veces y en contacto con animales, pero no es mi fuerte la especialidad en el manejo, digamos. Lo conozco por haber trabajado simplemente. Así que bueno, voy a hacer algunos comentarios con respecto a esto. Otro de los riesgos al cual está expuesto el trabajo con animales es todo lo que es accidentes físicos o lesiones físicas, ¿no? Pisotones, patadas, una atropellada, un cabezazo de un animal en la manga, una apretada, y eso puede llevar a fractura de extremidad de dedo, un golpe en la cabeza, a lumbalgia por mala fuerza, infinidades de golpes. Esto es una fractura de dedo, por ejemplo, un pisotón de una vaca, ¿no? Pero bueno, hay innumerables riesgos físicos relacionados al trabajo con el animal. Con respecto al manejo de los animales, yo voy a tirar disparadores, pero bueno, hay que tener 3 factores en cuenta para la prevención de esos accidentes, ¿no? Es muy común en los tamberos los accidentes físicos. Marcelo me pasó un trabajo hecho que a nivel de Córdoba mostraba cómo los tamberos están expuestos al riesgo laboral, a lesiones físicas, ¿no? Por el trabajo. Así que bueno, ¿cómo prevenir esas lesiones? Bueno, tenemos un eje, el tema de instalaciones. Son esenciales para disminuir los riesgos de todo tipo de lesión. Después hay que tienen que ver con el procedimiento de trabajo y algunas características del animal que hay que conocer como para manejarse con los animales y conocerlo y manejar sus tiempos para no exponernos nosotros a golpes y demás. Con respecto a las instalaciones, ¿qué puntos se deben tener en cuenta? Bueno, en el caso de mangas, la verdad que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero uno como veterinario siempre reniega un poco con respecto al estado de las mangas, ¿no? Y para evitar los riesgos físicos, las mangas tienen que estar en buenas condiciones, en excelentes condiciones, y no cuesta tanto. No debe haber tablas rotas, alambres rotos ni postes flojos. Las puertas deben funcionar bien, de la manga, del embudo, de todos los corrales. La plataforma debe estar limpia, no debe estar resbalosa. Incluso en el tambo donde uno trabaja, incluso días de lluvia, preferentemente los escalones para acceder a la plataforma tienen que estar en buen estado, pero aparte, el resto del piso, lo ideal es que sea de cemento, porque si uno empieza a trabajar un día de barro, sube y baja con la bota, sube y baja, terminas embarrando los escalones y eso hace que sea medio peligroso laburar. Entonces, si hay una plataforma de cemento, mejor, y si tiene techo,
mejor todavía. Entonces, esta es una manga correcta, ¿ven? Tiene un pisito de cemento, lo que no tiene techo, pero bueno, esta es de un campo de cría. Fíjense que las puertas funcionan bien, un buen cepo, con una buena casilla operal, con un buen cepo, un apertavacío, con las puertas correspondientes. Si tienen que hacer raspaje prepucial de los toros, si tienen que hacer cualquier trabajo en la pata del animal para las patologías podales, tener la posibilidad de trabajar, como siempre digo yo, tranquilo, cómodo y seguro. La manga tiene que permitir eso, trabajar tranquilo, cómodo y seguro. Si es una manga sin techo, con barro, uno tiene que trabajar apurado porque a nadie le gusta trabajar bajo el agua. Entonces tiene que permitir eso. Permitirte trabajar con tranquilidad, con comodidad y más o menos seguro, ¿no? Después, con respecto al tema de procedimiento de trabajo. También trabajar sin apuros, sin perros ni gritos, es lo ideal porque el bovino se pone nervioso frente a los gritos y eso hace que se enoje el bovino, nos enojamos nosotros y ahí entramos en una pelea con los animales que no tiene mucho sentido. Cuando tengan que sujetar animales o tengan que trabajar en la manga, siempre pedir ayuda. Y cuando tengan que manear, usen sogas en buen estado, al igual que todo lo que hace referencia al estado para aquellos que se manejan a caballo, ¿no? Buen estado, todas las pilchas del caballo, ¿no? Estribera, encimera, los corriones, las cinchas, porque cuando hay que salir a correr una vaca, se te corta la cincha y te pegas un porrazo bárbaro que te puede costar una parte del cuerpo. Así que bueno, esas son cuestiones que hay que tenerla en cuenta, son elementales. Yo no soy un especialista en esto, solamente lo conozco por haber trabajado de a caballo algunas veces o haber laburado como veterinario. Y con respecto a las características de los animales, ¿qué características hay que conocer para entender a la vaca y no cometer errores y poner nerviosos a los animales? Tienen que saber 3 cuestiones. Los ruidos, los gritos, el perro ponen nerviosos a los animales. Si uno trabaja con animales nerviosos, los animales se golpean más y nosotros nos golpeamos más porque trabajamos todos enojados. Los animales y nosotros, siempre digo. Si está solo, el bovino, si está aislado, hay que también conocer eso. El bovino aislado hay que manejarlo con otro tiempo y con mucha prudencia porque el bovino al igual que el bovino, el ovino y la cabra son animales de instinto gregario. Ellos están acostumbrados a estar juntos. Cuando uno los separa, se altera totalmente el comportamiento de ese animal. Entonces, cuando uno se acerca a un animal solo, hay que tener cuidado porque el animal está a la defensiva. Y después conocer el campo visual, que es elemental. Son cuestiones básicas, pero a veces uno ve trabajando la manga que no se respetan tanto, no se lo tiene en cuenta, ¿no? El campo visual del bovino, como todo animal predado, prehistórico, que viene de los rumiantes, son animales predados, tiene un amplio campo de visualización, ¿no? De casi 180 grados, salvo con un punto ciego, que es en la parte posterior. Nunca se acerquen a un bovino por el punto ciego. Si se van a acercar, acérquense por la parte lateral para que avance por la parte lateral, poniendo como punto de corte la paleta del animal. De la paleta para atrás, si nos acercamos al costado, va a avanzar. Si nos acercamos de la paleta para adelante, va a retroceder. Y eso es también en la manga, ese movimiento, ¿no? Entonces no se pongan adelante una manga y pretendan que la vaca avance si ustedes están parados enfrente. Pero bueno, son cuestiones elementales del comportamiento de los animales que muchos lo conocen, pero bueno, lo traigo a memoria porque por ahí a veces en la práctica se ve que no se le da tanta bolilla a estas cuestiones. Así que bueno, como conclusiones generales, yo siempre digo, ¿cuidarse o no cuidarse? Yo creo que hay que cuidarse y usar los elementos de protección personal y siempre tratar de tener las instalaciones como para trabajar tranquilos, cómodos y seguros. Yo creo que en el tambo y en el trabajo de campo no hay que andar haciéndose el Rambo, de trabajar en alpargatas, sin botas, no usar guantes,
andar enojado a los palazos con la vaca, nos golpeamos nosotros porque después el cuerpo con la edad termina pasando factura y lo único que, o sea, lo que sucede es que baja la calidad de vida de la persona que trabaja así. Entonces hay que cuidarse, hay que cuidar el cuerpo que es un carro que hay que llevarlo toda la vida. Así que bueno, de mi parte terminé con la exposición, yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que tengan o cualquier reflexión o aporte que puedan hacer ustedes. Yo con el manejo, como le dije, de animales no soy un experto, solamente lo que conozco es por haber trabajado en la manga con animales, pero bueno, cualquier aporte que quieran hacer o cualquier pregunta estoy a disposición. Excelente, Carlos. Muchas gracias por la charla, muy clara. Acá hasta me sumo a las felicitaciones del chat. Muy buena la última reflexión. Es el único cuerpo que se nos da y lo tenemos que llevar toda la vida, así que es muy importante cuidarlo y muy importante todas las cuestiones que fuiste nombrando. Ya siendo a unos minutos pasados las 11, vamos a dedicar un muy breve tiempo, si quieren, a algunas consultas y preguntas. Primero avisarle a los que se tengan que ir que igualmente este material está siendo grabado y se va a subir por si se tienen que ir y después ver alguna pregunta o alguna reflexión final. Pero bueno, si se pueden quedar de todas maneras, ahora vamos a ver algunas de las preguntas que hayan surgido, o si alguien quiere compartir alguna experiencia. No sé si Raúl estás por ahí, que estuviste mirando las preguntas y te levantaste alguna para este momento para Carlos o hacer alguna aclaración. Sí, sobre todo, Carlos, muchas gracias por la participación desinteresada. La verdad que siempre contamos con vos. Carlos, además de ser investigador en la estación experimental, también es docente y participa activamente en la subdelegación CIMAT de la estación experimental de Marco Juárez, y además de nuestro referente de residuos peligrosos. Así que arda todavía la de Carlos, la verdad que fue muy completo. Hay muchas inquietudes, las fuimos salvando a través del chat. La gente ha participado muchísimo, le agradezco. Y sobre todo, en manejo de animales, lo llevo, Carlos, al bienestar animal, ¿no es cierto? Un animal sano, un animal que no tenga distrés, que no tenga miedo, que sea cuidado. Eso minimiza el riesgo de tener accidentes. Sobre todo eso, agregar a tu comentario. Y otra cosa muy, muy importante que mencionaste al principio, que para eliminar el peligro de la zoonosis, tenemos que realizar vacunación, ¿no es cierto? Que es la primera medida de prevención, y por supuesto que tenemos otras medidas como un manejo integral de plagas, de roedores, no generar roedores, que eso es muy importante también. Generalmente en el tambo se generan fosas donde se depositan animales muertos, y eso hace a la proliferación de roedores y microorganismos, y a través de todos los animales carroñeros, si se quiere, o domésticos, llevan esos microorganismos a las poblaciones, y ahí es donde se produce la zoonosis o las enfermedades de este tipo. Bueno, muy clara, la verdad, Tato, te agradezco muchísimo. Y si no sé si está la doctora Cecilia Bermé, que es la doctora del Servicio de Medicina Laboral del INTA, que quería decir unas palabras, Cecilia. ¿Estás por ahí? Te agradecería. Bueno, estoy acá con un poco de interferencia porque estoy cerca de una ventana, pero bueno, les quería agradecer la invitación y además felicitarlos por la excelente exposición, ¿no es cierto? Muy clara, muy concisa y contando sobre todo las experiencias personales en el manejo de animales. Por otro lado, me pareció muy importante que en la exposición se hiciera hincapié en todo lo que hace a la prevención, que agradezco al grupo que está trabajando en higiene y seguridad la dedicación que presenta para todos estos temas, ya sea iniciando estas capacitaciones como así estudiando los casos que se nos presentan. Con respecto a las enfermedades zoonóticas, yo a lo largo de mi carrera vi muchas enfermedades zoonóticas en todo el país
y que bueno, y con un poco de orgullo digo que gracias a la intervención de la prevención han ido disminuyendo en algunas regiones sobre todo. Actualmente se cuenta con mayor tecnología para la detección. Otro dato importante de la charla me pareció cuando yo pregunté qué pasa con los brotes. ¿Por qué? Porque ha pasado casos en los cuales tuve que buscar información a ver si había un brote en determinada región y bueno, es importante porque desde la salud ocupacional tratamos de buscar en epidemiología de cada región a ver si hay un brote porque coinciden, hay veces, la sintomatología. Entonces la labor que hacen los veterinarios al denunciar estas enfermedades zoonóticas es muy importante. Yo, por otro lado, como médica, tengo una planilla, que es la planilla que se denuncian estas enfermedades. Entonces, como conclusión, saco que el trabajo conjunto entre la parte veterinaria de las provincias y todos los equipos de higiene y seguridad que hagan prevención es fundamental. No, a su vez, quiero hacer hincapié en la vacunación de los animales, ¿no es cierto?, que también es un pilar muy importante. Muchas veces no se lleva a cabo esto y por eso tenemos los problemas. Y con respecto a la brucelosis, yo he visto muchos casos, brucelosis crónicas, brucelosis que he tenido que tratar con el referente de brucelosis del Hospital Muñiz, porque eran casos difíciles que ya se detectaron en sus formas avanzadas y que justamente la brucelosis del problema que trae es que ocasiona una reacción autoinmune que actúa frente a todas las articulaciones y también en algunos órganos de la economía. O sea, es una enfermedad grave y todo lo que podamos hacer en prevención es fundamental. Otro dato importante me pareció de la charla que dijeron fue el tema de los guantes, que antes prácticamente los guantes era muy difícil que los utilizaran, pero ahora ese triple guante, los guantes largos, los guantes cortos, la verdad que me pareció excelente ese detalle. Y lo recalco, y bueno, y en eso hay que enseñar a los trabajadores, a pesar de que muchos por ahí se resisten, pero que los utilicen, igual que toda la ropa de prevención. Bueno, yo esta tarea queda en manos de la gente de higiene y seguridad que sé que está trabajando a full en este tema. Les agradezco a todos y los felicito por esta reunión. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Gracias, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Raúl. Por último, Pablo, aprovechar... ¿me das un momentito? Sé que salimos de toda la programación y de la estructura, pero las cosas suceden, como se dicen por ahí. Me parece importante aprovecharlo porque sé que está el doctor Marcos Grigioni. Si quiere hacer unos aportes, serán bienvenidos. Si está todavía en el Zoom, agradecemos su participación. Bueno, Marcos. aprovecho, Marcos está por ahí, pero aprovecho para que recuerden poner sus nombres, Quill, Quit, de dónde se conectan, si son trabajadores, empleadores, si alguno se olvidó por las dudas, para que se registre la capacitación en su historial y demás. ¿Y está por ahí, Marcos? Marcos. Sí, cómo no, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el trabajo que están haciendo. La verdad que es importantísimo para toda la gente del medio rural y del sector productivo poder estar permanentemente actualizado con toda esta información. Y quería, bueno, simplemente hablar un poquito de una pregunta que hicieron respecto del tratamiento de la brucelosis en seres humanos y que tiene que ver con la importancia de la prevención, porque como bien dijo también la doctora, el tratamiento de las personas que padecen brucelosis es complicado, largo y que muchas veces vuelve la enfermedad por más que hayamos hecho un buen tratamiento inicial. Y la calidad de vida de esas personas se resiente mucho. Por eso
el secreto de todo esto es la capacitación para la prevención y así poder evitar que los médicos tengamos que ver cómo un productor o un trabajador rural se transforma en un paciente al cual vemos permanentemente en el consultorio, que es lo que no queremos todos los que hacemos medicina. Así que el papel de los veterinarios, así como también el de los ingenieros agrónomos, es fundamental para el tema preventivo, porque son los que están permanentemente en contacto con los trabajadores y productores en el medio rural. Así que ver tantos veterinarios e ingenieros conectados y trabajando codo a codo con el personal de higiene y seguridad y con los médicos, desde mi punto de vista, muestra que se está trabajando de la manera correcta en todo lo que tenga que ver con capacitación y prevención. Así que, bueno, felicitaciones y muchas gracias por la presentación que fue muy buena. Gracias Marcos. Sí, tal cual como dicen, es absolutamente importante tanto la prevención como todas estas cuestiones que fue nombrando Carlos en su charla, son pequeñas cosas que hacen la diferencia y ayudan a una mejor calidad de vida. También, Marcos, gracias por resaltar este trabajo conjunto interdisciplinario e interinstitucional que realmente da estos resultados tan exponenciales, así que gracias a todas las instituciones. Teníamos acá a Claudia Bruno para hacer unas palabras finales también para cerrar. Quedan muchas preguntas. Carlos, por ejemplo, habían preguntado si este material se va a poder compartir. Antes que contestes, quédense tranquilos que este material se va a subir a la web, a Renatre Informa, que es el canal de Renatre seguro, y probablemente al de INTA también. Les sugiero que se suscriban a esos canales para que les lleguen todas las actualizaciones de cuándo se van subiendo las charlas y ahí puedan tener el material de consulta cuantas veces quieran. Y bueno, lamento no poder atender particularmente a cada una de las preguntas. Vi que Raúl igual estuvo contestando varias y hubo una suerte de capacitación paralela en el chat también. Había mucha pregunta y respuesta, así que gracias a todos los que participaron ahí. Y bueno, si les parece, ya podríamos ir cerrando con Claudia, que tenía unas palabras para el cierre. Y no sé si tal vez Silvio Díaz estaba por ahí con Claudia, que querían saludar y despedirse. Lo mismo Raúl. Vale, gracias, muchas gracias Pablo. Me sumo a las felicitaciones al disertante, excelente, muy claro y muy útil. Y antes de darle las palabras final a Silvio Díaz, en representación de la UATRE, que es el subdelegado regional de la Regional de Río Cuarto, me gustaría convocarlos, invitarlos para el próximo viernes, como decimos, viernes de capacitación, el próximo viernes 7 de mayo, de 9:30 a 11:30, se llevará a cabo la próxima charla que será sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, el RCP, que va a estar a cargo del doctor Mauricio Oliva. Así que los invitamos y los esperamos a todos para el próximo viernes. Y antes también quería comentarles que a los que no les ha llegado el link de ingreso a las capacitaciones, que por favor completen el formulario que ahí estamos viendo, el formulario de inscripción, porque eso nos permite a nosotros poder hacerles llegar el link correspondiente en cada una de las charlas. Hay que inscribirse una sola vez, pero sí reiteramos que al que no les ha llegado, por favor, se inscriban. Y ahora me gustaría, para finalizar, darle la palabra a Silvio para que nos exprese algunos conceptos. Muchas gracias. Simplemente quería agradecer por este minuto para saludarlos. Realmente celebro mucho que las 5 instituciones que participamos de este curso de buenas prácticas en Tambos podamos llevar adelante unidos en pos de la mejor vida del trabajador rural, del empleador y toda la familia que comprende a este sector.
Realmente quería felicitar a Carlos, la exposición fue espectacular, realmente no tiene desperdicio. Y realmente pensaba en el momento que a veces vamos a los tambos y encontramos a los compañeros que están, la casa no está en condiciones, en las instalaciones a veces sí, a veces no, y si a eso le agregamos que nos los podemos cuidar o proteger de la salud de estas enfermedades que son realmente muy complicadas, tal lo decía Carlos, algunas pueden llegar hasta la muerte o dejarle secuelas para el resto de su vida. Realmente creo que de ahora en adelante tenemos que tomar conciencia y cartas en el asunto, los que ya venían haciéndolo y agregarnos nosotros en llevar estos pocos conocimientos. Obviamente no somos veterinarios ni médicos para poder darle una charla a los compañeros cuando vamos al campo, que es una conversación personal que podemos tener 5 o 10 minutos, pero advertirlos o tal vez en el futuro poder llevar alguna folletería para que ellos conjuntamente con su empleador puedan prever todas estas posibles enfermedades para el bienestar de ellos, de su familia y todo el sector. Realmente me pone muy contento que hayamos podido tener esta charla y las pasadas y seguramente las que vienen también van a tener una buena participación de los compañeros. Hemos visto mucha gente, agradecerles a la gente que participó, que se preocupa por su bienestar. Y bueno, simplemente dejarle un saludo mío y de mi compañero Víctor Olmedo, que por razones de agenda hoy no pudo estar presente. Y bueno, convocarlos, como decía Claudio, para el próximo viernes. Muchas gracias por el minuto que me han dado. Muchas gracias a vos, Silvio. Gracias a todos. Algo que me olvidé de mencionar es que tenemos varios grupos también de alumnos conectados que están viendo estas capacitaciones, que también me parece súper destacable el impacto que tienen y lo exponencial y lo potenciador que es todo este trabajo que se está haciendo entre tantas instituciones. Así que bueno, sin más, nos despedimos y esperamos verlos la próxima. No sé si alguien me quedó Pablo, por saludar. Pablo. ¿Sí? ¿Quién? Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Simplemente saludar a todos los que participaron en el curso y desearles a ustedes y a todos los demás que los vienen brindando todos los viernes estos cursos, que como dijo un poco el compañero Silvio Díaz, esto sirve mucho y lo sirve mucho a nosotros para por lo menos poderlos informar cuando vamos a los campos y desearles para mañana que tengan un feliz día. De mi parte, muchísimas gracias para todos. Gracias, Horacio. Me sumo y seguro que en nombre de todos al feliz día de mañana para todos, a todos los trabajadores, a todos los empleadores, a todas las personas que trabajamos en este sector tan rico y tan diverso. Así que les agradecemos. Te agradezco, Carlos, por la disertación en nombre también de todos, muy clara. Y bueno, esperamos verlos pronto que sería el viernes que viene, en estos viernes de buenas prácticas, como ya está quedando la costumbre. Y bueno, de a poco esperemos que podamos llevar estas pequeñas cosas, estos pequeños hábitos al día a día para mejorar la calidad de vida y el sector de todos los que hacemos el sector agropecuario. Así que muy buen fin de semana, espero que mañana descansen todos en este Día del Trabajador y muchísimas gracias.